Aquí estamos de vuelta. Prometemos que este es el último video de la parte del primer principio de la termodinámica, en donde vamos a centrar la atención ahora en la aplicación de este principio a casos especiales de evolución de sistemas gaseosos, particularmente de gases ideales. Comenzamos entonces como un repaso, si es que no has visto nada de gases ideales todavía, un repaso muy rápido sobre el modelo de la ecuación de estado de gases ideales. Existen muchas leyes empíricas de gases que surgieron a partir del siglo XVII, con Boyle, que estudió el comportamiento de procesos de gases encerrados en recipientes que experimentaban un cambio de volumen debido a la presión a temperatura constante, o sea, procesos isotérmicos, analizando, por ejemplo, las leyes de Charles ya del principio del siglo XIX, en donde analizó la evolución de un gas en un proceso cerrado e isobárico. Gay-Lussac estudió el comportamiento de los gases en procesos isocóricos, mientras que Avogadro comparaba los procesos de diferentes tipos de gas a iguales condiciones de presión y temperatura. Varias de todas estas leyes empíricas terminan resumiéndose en una única ecuación de estado que se denomina la ecuación de estado de un gas ideal, la cual se escribe como el producto P por B igual a nRT. Si uno observa, es una ecuación que tiene 4 variables, en donde la R representa una constante universal. La otra forma de escribirla, que vamos a utilizarla bastante en la resolución de problemas, es la combinación de esas 4 variables de estado, como el producto P por B sobre NT, que eso siempre es igual a R. Para un gas ideal, el producto P por B sobre NT en un gas ideal es igual a R, ya sea el estado A, el estado B o el estado C, siempre se cumple esa igualdad para el caso de gases. Los valores que tenemos que tener en cuenta, que para la utilización de la ecuación de los gases ideales, la temperatura, según la ley de Charles y Gay-Lussac, hay que escribirla siempre en una escala absoluta, que para el sistema internacional se denomina la unidad de escala Kelvin, y para el caso del valor de la constante universal de los gases, según el sistema de unidades elegido, vamos a usar este valor 831 si lo escribimos en el sistema internacional, o el famoso 0082 cuando vos expresás las variables de estado en otro sistema de unidades. ¿Bien? Particularmente esta constante universal de los gases tiene unidades de calor específico por unidad de cantidad de sustancia. Y ahí viene el hecho de que el calor específico que intercambia un gas depende o se escribe como algo proporcional a R o a la constante de los gases. Vamos a utilizar en varios problemas que la cantidad de calor por unidad de sustancia y cambio de temperatura, o sea, el calor específico de un gas, se puede escribir para un gas monoatómico como 3 medios de R si evoluciona a presión a volumen constante, o 5 medios de R si evoluciona a presión constante. Mientras que si el gas es diatómico, el calor específico isocórico es 5 medias veces R, y si el gas evoluciona en forma isobárica es de 7 medias veces R. El hecho de que un gas intercambie calor en forma diferente según evolucione a presión y a volumen constante es que los gases son sistemas que son muy compresibles y se pueden expandir, entonces se requiere mayor cantidad de calor para calentar un gas a presión constante que a volumen constante. Cuando lo hace a volumen constante no se expande, pero cuando lo hace a presión constante se puede expandir o comprimir, y esa cantidad de energía necesaria para hacerle aumentar la temperatura suele ser mayor en los procesos isobáricos que isocóricos a igual delta T. Bueno, estos son ejemplos. Ya hemos trabajado con gases en la unidad número 2, pero ahora en particular en esta serie número 3 vamos a volver a utilizar esta ley de los gases para analizar el comportamiento termodinámico. Ahí dejamos aparte un pequeño link para que puedan ir visualizando el comportamiento de los gases en forma de una simulación y puedan ir cambiando algunas de las variables de estado y ver cómo se van alterando las demás. La teoría cinética de los gases de Maxwell y Boltzmann es la teoría que nos va a ayudar a comprender el fenómeno de lo que sucede dentro de un gas ideal cuando éste intercambia energía. Recordemos las hipótesis de este modelo, que
Si llamamos L a la distancia que separan a las moléculas y D al tamaño de las mismas, un gas ideal es aquel cuyas moléculas son muy pequeñas, o sea, aquellas en las cuales las distancias que las separan son mucho mayores que el tamaño de las mismas. El comportamiento del gas es independiente del tipo, forma o tamaño de las moléculas o masa de las moléculas, solo nos interesa saber cuántas moléculas tiene el gas para analizar su comportamiento. Se considera que no tienen interacciones entre sí las moléculas, que cada vez que viajan en línea recta con velocidad constante, solo pueden chocar contra las paredes del recipiente y en esos choques no pierden energía. El gas, como todo sistema muy compresible y fluye, no tiene forma ni volumen propio y siempre adopta el volumen y la forma del recipiente que lo contiene. La presión se representa por la cantidad de choques contra las paredes del recipiente y esta es la parte que tenemos que prestarle mayor atención. Toda la energía que tenga un sistema llamado gas ideal se manifiesta en forma de energía cinética de sus moléculas según esta teoría de Boltzmann. ¿Bien? Con lo cual, la energía cinética promedio de un gas representa, o según esta teoría, es proporcional a la temperatura. En otras palabras, lo que nos dice esta teoría es que toda la energía interna de ese gas solo se puede manifestar por movimiento molecular y ese movimiento molecular es proporcional a la temperatura. Entonces, un gas ideal es un sistema muy sencillo y muy simple de entender cómo puede llegar a cambiar su energía interna y solo lo puede hacer si lo que se altera es la temperatura, o sea, la energía cinética promedio de sus moléculas. Entonces, es un sistema material de los más sencillos, ya que manifiesta toda su energía en forma de movimiento de partículas. Bien, lo que nos proponemos en este video es dejar un resumen lo más sencillo posible con la mayor parte de las expresiones que se pueden utilizar para los distintos procesos cuando hay evolución de algún sistema gaseoso o de un gas ideal. Entonces vamos a plantear las típicas evoluciones isobáricas e isocóricas e isotérmicas que puede experimentar un gas ideal para ver cómo se calculan tanto el calor, el trabajo, como la variación de la energía interna. Entonces vamos a arrancar como un ejemplo de un gas que experimenta un proceso de expansión isobárico. Cuando un gas experimenta un proceso de expansión isobárico, se cumple la ley de Charles, o sea, se aumenta la temperatura. El efecto que ocurre es que aumenta el volumen a presión y cantidad de sustancia constante. Eso se suele graficar como un proceso isobárico, como una recta horizontal en un diagrama presión-volumen. Vamos a agregarle a este gráfico lo que vamos a llamar a partir de ahora isotermas. Las isotermas son estas curvas que son funciones hiperbólicas del tipo 1 sobre x que representan las distintas temperaturas a las que se encuentra un gas ideal. No se van a cruzar nunca y a medida que aumenta la temperatura, estas isotermas, o sea, estas hipérbolas, se van alejando cada vez más del centro. Con lo cual, la forma de poder volcar 3 de las 4 variables en un gráfico es en el eje de la izquierda la presión, en el eje de la derecha el volumen y dibujando en línea punteada la tercera variable de las isotermas nos permite ver gráficamente 3 de las 4 variables de un gas. Cuando el sistema es cerrado, la cantidad es constante, entonces podemos visualizar gráficamente esas al menos 3 de esas 4 variables del gas. Como el gas está expandiendo, pasa de un volumen inicial a un volumen final por calentamiento. Y lo que nos proponemos es ver cómo se calcula el trabajo, que es una forma de energía en la cual intercambia el gas, y cómo se calcula el calor. Trabajo, como aumenta el volumen, hay una expansión, hay un trabajo positivo. Como se calienta el sistema, va a haber un aumento de temperatura, va a haber un calor sensible. Entonces, ¿cómo se calculan esas dos cosas? Bien, vamos de a poquitito. Comenzamos por el trabajo. Como esa presión constante, hemos visto que se puede calcular como presión por diferencia de volumen. Particularmente, cuando se trata de un gas ideal, P por V es igual a N por R por T. O sea, uno puede escribir que el cambio del volumen por la presión es igual a N por R por el cambio de temperatura. Eso se debe a cómo se comporta un gas ideal.
Por lo tanto, el trabajo, que lo podemos ver como el área de esta gráfica presión-volumen o como el producto presión externa por cambio de volumen, es un trabajo positivo y tenemos estas dos opciones para escribirlo. No es la idea que todo esto se lo acuerden, lo importante es que lo tengan claro, lo tengan anotado y, por ejemplo, para un examen que vos podés llevar una hoja con muchas expresiones, las tengas todas ordenadas. Y eso es lo que vamos a hacer al final de la presentación, resumirte todas las opciones para que vos puedas utilizarlas. Lo importante es entender qué es lo que está pasando. Veamos cómo se calcula el calor, que es calor sensible. Estamos calentando un gas a presión constante. Recuerden que calentar un gas, para aumentar la temperatura, las moléculas se tienen que empezar a mover más rápido, porque eso significa en un gas ideal que aumente la temperatura. El problema es que al mismo tiempo que nosotros les damos energía al gas para que sus moléculas viajen más rápido, el gas empieza a empujar, ¿bien?, y a ampliar el volumen, tienen más área para poder chocar, entonces se le tiene que entregar a un gas ideal más cantidad de calor cuando se expande a presión constante que cuando lo hace a volumen constante. ¿Por qué motivo? Por el motivo en el cual que al expandirse tiene más área y tengo que entregarle más energía, no solo para que aumente la temperatura, sino para que logre expandirse. El calor tiene que ver con el aumento de la temperatura precisamente. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de cuánta energía gana? El calor sensible es la expresión de calor sensible común y corriente con el concepto de que acá hay que poner el calor específico a presión constante. Y ese dato para los gases ideales es más grande que cuando es a volumen constante. De ahí viene ese concepto. Bueno, ahora simplemente hay que ver cuánto calor, o sea, cuánta energía recibe en forma de calor y cuánta se va en forma de trabajo, porque absorbe calor y realiza trabajo. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Recuerden, antes de hacer una cuenta, definimos nuestro sistema como una caja y miramos cuánta energía está entrando en una forma y cuánto está entrando saliendo de otra. Está entrando calor, mucha energía en forma de calor y una parte se está yendo en forma de trabajo. Cuando le entregamos energía al gas, lo hacemos que aumente la temperatura y que se expanda. Y la parte de la expansión es la que se está yendo. Por lo tanto, ¿qué sucede con un gas ideal? Cuando vos lo calentás, el gas ideal aumenta su energía interna. Siempre. En este caso, es importante que lo tengas claro. Si aumenta la temperatura, el gas aumenta su energía interna. Para hacer el cálculo, ahora que tenemos las expresiones, planteás la variación de la energía interna del gas ideal como Q menos L. Cuando planteas esas expresiones, te llega a obtener una expresión que es genérica para un gas ideal, y es que la energía interna de un gas ideal siempre se puede escribir como NCB por T, o la variación de su energía interna como NCB por delta T. Este CB es el calor específico a volumen constante. Cuidado, este proceso, por más que sea isobárico, cuando uno escribe la variación de energía interna del gas ideal, esta se escribe con el calor isocórico y no con el isobárico. En el isobárico se usa para calcular el calor. Entonces, la expresión de abajo es genérica para los gases ideales y nos está indicando que si se calienta, su energía interna aumenta. Bien, el objetivo de todo este tema es comprender el sentido de estas flechas, cuánto entra, cuánto sale, y cuando uno calienta un gas, debe absorber energía, no solo para aumentar su temperatura, sino parte de esa energía se usa para expandir. Entonces, la ganancia de energía interna es menor que el calor que recibe, por ese motivo. De todos modos, esto también va a suceder si lo que sucede es el proceso inverso, y lo vamos a ver después. Muy bien, esto sería el caso de un proceso isobárico. ¿Qué pasaría si en vez de estar experimentando un proceso a presión constante, experimentara un proceso de calentamiento a volumen constante? Otra de las leyes empíricas, que en este caso es la ley de Gay-Lussac. Bueno, si uno calienta un gas en un recipiente rígido, al aumentar la temperatura aumenta la presión. Entonces lo que estamos haciendo es presurizando por calentamiento. Calentamos el gas y este aumenta automáticamente su presión. Bien, ¿cómo se grafica? Nuevamente volvemos a poner en el eje
presión vertical, volumen en el eje horizontal para ayudarnos a calcular los trabajos y vemos de cuál isoterma a cuál isoterma pasa, de una temperatura inicial a una temperatura final. Este proceso isocórico o isométrico de volumen constante en un diagrama presión-volumen se grafica como esta línea vertical. Y como claramente lo dice, isocórico no cambia el volumen, no hay trabajo alguno. Entonces estos procesos son más sencillos de representar simplemente por el hecho de que el intercambio de energía solo puede suceder por intercambio de calor. Si yo quiero calentar el gas a volumen constante, la cantidad de calor que le entregue le va a aumentar la temperatura, pero no va a usarla para expandirse porque como está en un volumen fijo, no realiza trabajo. Entonces, no hay trabajo, solo hay calor sensible. Y ese calor sensible, cuando uno hace el cálculo en la fórmula de calor sensible, ahí es donde aparece el calor isocórico. Entonces, ¿cuándo se usa calor específico isobárico y calor específico isocórico? Cuando uno necesita calcular el calor intercambiado. El calor intercambiado depende del proceso. Por eso, para calor isobárico, anteriormente poníamos Cp, ahora para calor isocórico ponemos C sub B. ¿Qué pasa con la energía interna, que es una función de estado y que no depende del proceso? Vamos a hacer el cálculo para este caso y nos encontramos que el gas absorbe calor, no realiza trabajo, por lo tanto, toda su ganancia de energía interna es justamente el calor que recibió. Cuando escribimos, nos queda la misma expresión que antes para la variación de energía interna de un gas ideal. La variación de energía interna, recuerden, es una función de estado. De lo único que depende es del estado inicial y del estado final, no depende del proceso. Y para un gas ideal siempre se puede escribir NSB delta T. De ahí viene el tema, cómo hay que plantear los cálculos. Bueno, este es el resumen de estos dos procesos, el isobárico y el isocórico. Puede ocurrir, y ahora vamos a ver a continuación, lo siguiente. ¿Qué pasaría si el gas experimenta algún cambio en sus variables de estado en un proceso isotérmico? Esto lo refleja una de las leyes empíricas llamada ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué pasa cuando uno altera la presión? ¿Qué le pasa al volumen si esa alteración en la presión se hace en forma isotérmica para un gas ideal? Bien, cuando eso sucede, en el diagrama presión-volumen, uno se mueve sobre una única isoterma. De ahí viene el dibujo y la forma que tiene este gráfico, en donde cuando el gas se expande de una alta presión a una baja presión aumentando su volumen, viaja en forma reversible a través de este proceso isotérmico que solo, para el caso de los gases ideales, se grafica así como esta hipérbola equilátera. El problema de calcular estas cosas es que si uno tiene este gráfico y necesita obtener el valor del trabajo, debería buscar la denominada área bajo esa curva. Bueno, a modo de decreto, vamos a tener que utilizar el resultado de esa integral. Antiguamente nuestros alumnos tenían análisis matemático aprobado para cursar biofísica, con lo cual ya venían de fábrica con las integrales y las derivadas bien agarradas. Ahora no, pero nos quedó este cálculo, así que olvídenlo, no van a tener que saber de integrar ni derivar, simplemente les ponemos el resultado de qué es lo que da. Bien, entonces, cuando querramos calcular el área bajo esa hipérbola equilátera, no queda otra que resolver esa integral, ustedes van a poder utilizar automáticamente las dos expresiones que están aquí abajo. La que indica que ese valor del trabajo isotérmico de un gas ideal se escribe como el producto n por r por t por el logaritmo natural del cociente entre el volumen final sobre el volumen inicial. También nr por t es el producto p por b. Por lo tanto, van a ver esa misma expresión muchas veces escrita como p por b por el logaritmo natural del cociente de los volúmenes, y se aplica en la ley de Boyle-Mariotte, puede ser también escrito en función de los cocientes inversos de sus presiones. Todo esto queda guardado en alguna hojita, y lo importante es saber qué significa y cómo se usa. ¿Qué significa esto? Que un gas que experimenta este tipo de procesos está intercambiando energía. ¿Bien? El tema es que está, por ejemplo, cuando se expande, está realizando trabajo.
El problema es saber cuánto cambia su energía. Y resulta que su energía interna, que solo depende de su temperatura para el gas ideal, no está cambiando. Justamente lo que me está diciendo el modelo cinético molecular de los gases ideales es que si no hay cambio de temperatura, la energía interna no cambia. Por lo tanto, si está saliendo energía del sistema en forma de trabajo, para que la energía no cambie, tiene que estar entrando la misma cantidad de calor. Y ese es el concepto principal que hay que tener en cuenta para estos procesos con gases ideales. Todos los procesos isotérmicos en gases ideales no alteran la energía interna. Por lo tanto, siempre si el gas intercambia energía, toda la energía que entra de una forma sale de otra. Si entra en forma de calor, sale lo mismo en forma de trabajo para el caso de una expansión isotérmica. Por lo tanto, el Q termina siendo igual al L. Eso sale de igualar la variación de energía interna igual a cero. Por lo tanto, Q y L se escriben igual y esa integral que usamos al principio para definir el cálculo de L es la misma que para el cálculo de Q. Vuelvo a repetir, todas estas son aplicaciones de gases ideales. En la guía de ejercicios, a partir del ejercicio 33, hay un montón de problemas hasta el 39 en donde hay evolución con procesos involucrados con gases ideales y en muchos de ellos vas a poder o vas a tener que usar algunas de estas situaciones prácticas. Bien, ¿qué pasaría si fuera todos los procesos en el sentido inverso? O sea, en vez de hablar de expansiones, hablamos de compresiones, y en vez de hablar de calentamientos, hablamos de enfriamientos. Bien, a continuación te resumo para todos los procesos en una tabla para que te quede. Guardalo, en este caso, sacale una foto o bajar la imagen, frena el video y copialo, cómo te queda el resumen de estos tres procesos. Esto es lo que en general decimos que uno tiene que tener a mano, no recordar de memoria, y sí entender los distintos esquemas que están acá indicando las flechas que entran y las flechas que salen, cuando el sistema recibe calor y si realiza o no realiza trabajo. Este es el caso que explicamos recién de dilatación, presurización o expansión en los distintos casos de procesos isobáricos, isocóricos o isotérmicos. Y en la transparencia siguiente, también para que les saques una foto o frenes el video y te lo copies o la imagen la copies en otro lado, sería qué pasaría si los procesos fueran en el sentido inverso. O sea, si en vez de calentar, lo que hacemos es contraer el gas, despresurizar o comprimirlo, bien, en los sentidos inversos. Son las expresiones muy similares, son todas iguales. Lo importante es entender los cambios que suceden. Y esos cambios que suceden son las flechas que están representadas en color azul arriba de los gráficos. Entonces, como resumen, vas a utilizar esto para resolver algunos de los problemas si es que en algunos de los ejercicios que se te plantean hay algún gas ideal que experimenta alguno de estos tres procesos. Si hubiera algún otro proceso que no fuera alguno de estos tres, bueno, el cálculo del trabajo ya hemos visto que se hace calculando el área y el calor no podemos, no hay una expresión única y para eso necesitamos conocer la variación de energía interna. Bueno, esa es la parte práctica que veremos después a continuación con un problema. Entonces, si se animan, vamos a plantear un problema. Este es parecido al 33 de la guía, en donde justamente lo elegí o no es exactamente igual, tiene un cambio diferente, pero la idea es que tiene dos procesos conocidos y uno desconocido, para que aprendas a ver cómo se pueden manipular las expresiones anteriores para calcular las cosas que se nos solicitan. En todos los casos, siempre es importante hacer el cuadrito con el gráfico del sistema y las flechas que entran y salen. Entonces vamos a leerlo. Dice, se dispone de 0,10 mol de un gas ideal monoatómico en un recipiente cerrado cuya evolución se muestra en el gráfico a mano izquierda. Dice, parte A. Complete la tabla con los valores de las variables de estado correspondientes. B. Dice, calcule para cada etapa y para el ciclo completo las tres cosas que conocemos. Trabajo, calor y la variación de energía interna que el gas experimenta. Entonces, ¿qué te encontrás en este ejercicio?
Primero que se trata de un gas ideal, en donde en el eje vertical nos dan la presión en kilopascales, en el eje horizontal nos dan el volumen en litros, y nos marcan tres estados termodinámicos, el estado A, el estado B y el estado C. Y el gas evoluciona primero en el proceso azul que va desde A hasta B, en donde si miramos hay algo que se mantiene constante, que es la presión. Esto lo podríamos clasificar como un proceso isobárico. Luego evoluciona desde B hasta C, manteniendo el volumen constante. Este es un proceso que podríamos llamar isocórico. Mientras que el proceso rojo, donde el sistema vuelve o parte del estado A y vuelve al estado original, al estado C, perdón, y vuelve al estado original A, no es ninguno de los anteriores, no es ni isobárico, ni isocórico, ni tampoco es isotérmico, porque esta línea recta no es una hipérbola, no es una curva. Entonces, ¿qué hacemos con el caso C? Bueno, vamos a disponer de los cálculos de trabajo usando lo que hemos conocido como área bajo la curva. Ese es un poco el resumen, que es lo que solicita. Entonces, primero de todo, si observamos, nos dan en cada punto la presión y el volumen y sabemos la cantidad de sustancia. ¿Qué nos permite la ley de los gases ideales? Si conocemos tres variables, calcular la cuarta. Entonces te propongo que calcules la cuarta variable completando esta tabla, o sea, la temperatura. Pausa el video, tómate unos minutos y hace los cálculos. ¿Bien? Bueno, después de que pausaste el video, yo sigo igual como si ya lo hubieras pausado. Vamos a ver qué te quedaría como planteo. Entonces voy a colocar en color negro los datos que puedo leer del enunciado y del gráfico adjunto en esta tabla. Lo que puedo leer es que el estado A está caracterizado por un volumen de 2 litros y una presión de 90 kilopascales. El estado B por un volumen de 6 litros y una presión de 90 kilopascales. Y el estado C por una presión de 30 kilopascales y un volumen de 6 litros. Y en todos los casos la cantidad de sustancia me la dan como dato 0,10 mol. Yendo a plantear la ecuación de estado de los gases ideales, se despeja la temperatura. Y la temperatura se puede despejar, si no le erramos al despeje algebraico, como el producto P por B sobre NR. Muy bien, si hacemos eso y colocamos adecuadamente los valores, obtenemos esas temperaturas. ¿Qué truquitos tenés que tener en cuenta? Bueno, te ayudo con algo que es muy sencillo en este caso. Créeme que el producto kilopascal por litro da joules, ¿bien? Porque el kilopascal es 1000 veces más grande que el pascal, pero el litro es 1000 veces más chico que el metro cúbico. Por lo tanto, pascal por metro cúbico es equivalente a multiplicar kilopascales por litro. Si no tenés ganas de hacer el cambio de unidades, no pasa nada, podés reemplazar los valores numéricos utilizando el valor de R como 831 en Joule sobre mol Kelvin y la cuenta te sale como un tiro sin necesidad de hacer cambio de unidades. Pero bueno, esto es un truco que si no te animas, no hay problema, cambias las unidades de kilopascales a pascales y de litro a metro cúbico y vas a llegar al mismo resultado. Algo extraño y notorio es que la temperatura correspondiente al estado A es 216,5, la temperatura en el estado B es mayor, de hecho, porque aumenta el volumen al triple, de hecho la temperatura es el triple en escala absoluta que la anterior, y volvés a la temperatura original del mismo valor 216,5. Pese a que volvés a la temperatura original, el proceso desde C hasta A no es isotérmico. ¿Por qué? Porque no sigue la hipérbola equilátera correspondiente, sino que solo sé que la temperatura C y la A son iguales, pero no el proceso que lo llevó desde C hasta A. Sean cuidadosos porque un gas ideal, uno puede calcular la temperatura de un gas ideal siempre buscando el producto P por B sobre NR. Un detalle, bien. Vayamos a recordar estos gráficos que acabo de mencionar dibujando esas hipérbolas. Entonces lo que aclaramos acá es que cada hipérbola corresponde a una temperatura, la temperatura de A es igual a la de C, pero si uno dibujara esas hipérbolas, se puede notar en forma, aunque está un poco exagerado el dibujo, que el proceso no es cuando va desde C hasta isotérmico, pese a que hayan temperaturas idénticas. Bien, de ahí viene la representación gráfica. Siempre es común ayudarse con eso
cuando uno hace ejercicios con gases ideales. ¿Bien? Bueno, vayamos a el cálculo que nos piden. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? En cada proceso y en cada etapa calcular trabajo, calor y variación de energía interna. Comenzamos por la primera etapa. La primera etapa, cuando el sistema evoluciona desde A hasta B, era una etapa isobárica. Yo te recomiendo que vayas a las expresiones que tenés anotadas por ahí, que espero que las hayas anotado, si no, retrocede el video, anda, copiate eso y tenelo a mano, para entender un poco cómo se hace el cálculo de L, de Q y de delta U. Bien, esta es la ley de Charles, es un proceso isobárico de expansión por calentamiento a presión constante, y consideramos que como el gas es monoatómico, sus calores específicos isocóricos e isobáricos son estos que están de la tabla, que tienen que ver con algo que aparece también en el video de gases. Bueno, ¿cómo se hace el primer cálculo del trabajo? El gráfico, nuevamente lo repito, que antes estaba, volcamos las temperaturas y el trabajo, como es presión constante, se puede calcular como el producto presión por diferencia de volumen o como el área dibujada allí en azul. Reemplaza los valores, hace las cuentas con toda calma y debería llegar a que en este proceso el valor de ese trabajo da alrededor de 360 joules positivos. ¿Bien? El gas realiza trabajo para poder expandirse. Ese trabajo positivo es de 360 joules. También vimos que para expandirse o para aumentar la temperatura debe absorber calor, ¿bien? Porque la temperatura está cambiando de una isoterma de 216,5 Kelvin a otra isoterma de el triple de temperatura. Entonces recibe calor. Bien, hemos llegado a la conclusión antes que la cantidad de calor que recibe era más grande que la del trabajo que realiza. ¿Cómo se calcula esa cantidad de calor? Como calor sensible, producto de cantidad por calor específico por variación de temperatura. Acá tenés toda la información, yo lo hago de una forma, yo te recomiendo que lo hagas de la forma que a vos te guste, ¿bien? O con la expresión que más te interese, y vas a llegar a una conclusión de que este gas para este proceso isobárico se calienta absorbiendo 900 joules de energía. Entonces, recapitulando, hacemos el gráfico de cuánta energía entra y de cuánta energía sale. Como técnicamente mencionamos antes, siempre que un gas se expande en forma isobárica recibe más calor que el trabajo que realiza. Acá lo que puedes ver que recibió 900 joules y de esos 900 joules una parte los usó para aumentar su temperatura y otra parte para expandirse. Entonces consumió parte de los 900 joules para expandirse y su energía en principio solo aumentó en la diferencia entre esos 900 que entran y esos 360 que se van, que es la suma de 540 joules. Vos podrías haber calculado automáticamente en delta U como NSB de delta T y llegabas a la misma conclusión de que la energía interna de este gas aumentó en 540 joules. Esto es solo el primer proceso de calentamiento. Vayamos al segundo. El segundo proceso es una etapa isocórica cerrada en donde el gas va disminuyendo la presión. ¿Bien? Si miras el cálculo, esta es una de las leyes de Gay-Lussac, en donde al bajar la temperatura, acá está bajando la presión. Es una despresurización, ¿bien? Cuando se enfría el gas. Conclusión. Fíjense que nosotros cuando vimos el proceso isocórico, cuando se les expliqué el de presurización, el de aumento, de calentar para aumentar la presión. Acá en frío y bajo la presión. Entonces, está escrito en la segunda tabla. Lo que vamos a encontrar es que este gas está liberando energía. Vamos a ver cómo se hace ese cálculo. Planteas el gráfico, ves que va pasando de una isoterma caliente a una isoterma fría. Y si tengo que fijarme cuánto trabajo, tendría que ver si hay cambio de volumen. Pero en todos los procesos isocóricos no hay cambio de volumen, con lo cual esa parte la tenemos fácil. Desde B hasta C no hay cambio de volumen, no hay trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene que suceder para que el gas se enfríe? El gas tiene que liberar calor, tiene que sacar energía, tiene que perder energía en forma de calor para poder bajar su temperatura.
¿Cuánta energía, cuánto calor está cediendo? Expresión de calor sensible, NCB por delta T. Bien, tenemos las variaciones de temperatura, tenemos la cantidad de sustancias, su calor específico isocórico. Se plantea y se llega a la conclusión de que este gas está perdiendo, o está cediendo, para decirlo mejor, 540 joules en forma de calor. Esos 540 joules que cede en forma de calor es toda la energía que pierde, porque para un proceso isocórico el intercambio de energía se debe solo a intercambio de calor. Entonces esos 540 joules que se van son los 540 joules de intercambio o de variación de su energía interna. Esto solo en el proceso que va de B hasta C. Bien, dicho, parece rápido, pausen el video, tómenlo con calma, resuélvanlo 2 o 3 veces, ya al segundo o tercer problema uno le toma la mano y no termina siendo de alta dificultad el problema. Pero el primero siempre cuesta un poco porque uno se marea un poco con la cantidad de expresiones que hay. Yo siempre repito, es importante que uno se haga el cuadrito en donde sepan si la energía cambia, cuánta energía entra de una forma, cuánto sale de otra o viceversa, y entender eso es lo principal. En el tercer caso vamos a hacer algo similar. Entonces, la etapa de esta hora tiene una pequeña diferencia. No es ninguna de las que tenés en las tablas anteriores. ¿Por qué? Porque es un proceso cualquiera. No es ni isobárico, ni isocórico, ni isotérmico, ni adiabático, ni tiene un nombre propio. Es un proceso diferente. Entonces, para un proceso diferente, sabemos que en este caso se conectan los estados por la misma temperatura. Bien, es lo único que tenemos en este caso. Lo que sí se puede calcular, independientemente de las temperaturas, es el trabajo. Porque ¿qué era el trabajo? Si sabemos que la presión y el volumen van cambiando y tengo un gráfico de cómo cambia la presión con el volumen, el área encerrada bajo el gráfico representa el trabajo en ese proceso. Como está recorrido el gráfico hacia la izquierda, ese trabajo, recordémoslo, nos va a dar con signo negativo, o sea, es trabajo no realizado, sino recibido. Si ustedes observan la gráfica, la imagen ya no es una hipérbola, esta cosa rara, esto es una imagen de un trapecio cuya área se puede calcular fácilmente. Si no recuerdan cómo era la fórmula del área de un trapecio, recomiendo partir el dibujo en un rectángulo de color clarito y un triángulo más oscuro para hacer la cuenta más fácilmente. ¿Bien? Entonces, si calculas el área del rectángulo más la del triángulo, como base por altura la del rectángulo y base por altura sobre 2 la del triángulo, recordando que te va a dar valores negativos, llegas a el valor del trabajo en este proceso desde C hasta A. Ese cuenta está dando en este caso menos 240 joules. Bien, sabiendo eso, podemos continuar y avanzar en el paso siguiente, que es, ¿qué pasa con la energía interna? Y acá es un caso muy puntual. Tenemos las temperaturas de inicio y al final, podemos evaluar para un gas ideal su variación de energía interna como NCB delta T, porque esto es independiente. La energía interna es una función de estado que la podemos calcular por cualquier camino. Haciendo este cálculo, llegamos a la conclusión de que el gas no está cambiando su energía interna. Por lo tanto, si no está ni ganando ni perdiendo energía, pero le entran en forma de trabajo 240 joules, es que le deben estar saliendo esos 240 joules en forma de calor. Por lo tanto, si este gas recibe 240 joules de trabajo, él debe liberar otros 240 joules de calor para que su energía interna no cambie. Y ahí viene la respuesta que en este proceso el gas libera 240 joules de calor. Se parece, no es un proceso isotérmico, pero se parece. Da cuenta de algo parecido porque Q es igual a L. Ese es el único tema que tiene en particular este ejercicio. Bien, ¿qué pasará entonces ahora? No con cada etapa por separado. ¿Qué pasará si hacemos todo el ciclo completo? Si pensamos en todo el ciclo completo, se pueden hacer dos cosas. O sumar las etapas en forma separada, que hicimos ahora en forma separada, sumarlas todas para obtener el cálculo del ciclo, o plantear directamente el área del ciclo completo.
¿Ya? El área encerrada del ciclo es el área del triángulo que está dibujado ahí en color clarito. Nada más que este área está recorrida en un sentido. Cuando uno observa el sentido en el cual este ciclo está recorrido, este sentido es el sentido que denominamos horario o el de las agujas del reloj. No me digas que tenés relojes digitales, porque si nunca has visto un reloj con aguja, estamos en el horno, pero esperemos, creo que no. La mayor parte ya los conoce. Cuando un ciclo es recorrido en sentido horario, su trabajo siempre esa área termina siendo positiva. Mientras que si recordás el problema 34, en donde recorríamos un ciclo en el sentido antihorario, nos daba el trabajo negativo. Bueno, esta área de ese triángulo es 120 joules, recorrida en sentido positivo, base por altura sobre 2, ningún misterio en cuanto al cálculo, y te dice que en el ciclo completo el gas está realizando un trabajo de 120 joules. Si te tomas el trabajo de calcular la suma de todas las etapas, vas a llegar a la misma cuenta. Si vos rebobinas, 360 joules de trabajo fue en el proceso AB, en el proceso BC isocórico no había no había trabajo, y si había trabajo en el proceso CA, que eran 240 joules. Esos 360 menos los 240 da exactamente la misma cuenta que si hubieras hecho el área de ese triangulito. ¿Bien? Para el calor, lo mismo, podés sumar cada una de las etapas, ¿bien? O, en este caso, recordar que se trata de un ciclo. Nosotros siempre preferimos que aprovechen que se trata de una función de estado, y cuando uno sabe que no tiene una función de estado, que por definición en un ciclo no cambia, la energía interna no tiene que variar en este ciclo. El trabajo siempre es fácilmente calculable con el gráfico. La energía interna es una función de estado, es fácilmente identificable a partir de conocer algún camino, cuánto vale. Entonces el calor siempre se puede dar a la larga de determinar, que es una de las variables más complicadas de calcular, por diferencias. En este caso, si sabemos que se está yendo 120 joules de energía en forma de trabajo y la energía interna no cambia, es porque el sistema, llamado gasidal, debe estar absorbiendo 120 joules de calor para poder después llevárselos como trabajo y así no variar su energía interna. Por lo tanto, en este caso, el ciclo o el calor intercambiado en el ciclo, que es calor absorbido, es igual al trabajo y al área de ese triángulo. Reitero, todo esto es práctica, todo esto requiere procesos de cálculo y hay que hacer al menos 2 o 3 problemitas de ciclos con gases hasta que uno aprende a manipular otra de las tantas aplicaciones que tiene el primer principio de la termodinámica. Esta es una de ellas. Para poder practicar teníamos las otras también. Como resumen, te dejamos los datos de la variación de energía interna acá, hecha por etapas, que también da exactamente 0. Como resumen, en la transparencia siguiente, o en la diapositiva siguiente, aparece todo guardado en un cuadro para ser más prolijo. No es la idea que lo hagas así, pero bueno, a mí me gusta para mostrar la prolijidad que de vez en cuando me permite tener estas herramientas. Y cómo quedaría cada una de las etapas y cómo quedaría el ciclo completo, está repetido, simplemente guardado. Qué bueno tiene esto, que cuando uno se arma alguno de estos cuadros, le permite después rápidamente estudiar y hacerlo más fácilmente. Muy bien. Bueno, antes de cerrar el último video, es importante el resumen y todas las magnitudes y equivalencias útiles que estamos utilizando. Hay muchas de estas magnitudes que estamos utilizando que son extensivas o que llamamos generales, que son aquellas magnitudes que dependen de la cantidad de materia. Y acá te las resumo todas, ¿no? La masa, el volumen, cantidad de sustancia, capacidad calorífica, calor, trabajo, energía interna, potencia. Son todas magnitudes que llamamos generales o extensivas porque para hacer el cálculo necesitas conocer cuánta masa o cuánta cantidad de sustancia la forma. Por otro lado, ahí tenemos también al costado sus unidades en el sistema internacional, están las que llamamos magnitudes intensivas o específicas, que no dependen de la cantidad de materia. Densidad, calor específico, calor molar isocórico, calor molar isobárico, calores latentes específicos, masas molares. Hay muchas otras variables específicas que entran en el cálculo. Entonces ahí tenés algunas de las tantas que puedes utilizar. Bien, las unidades en el sistema internacional. Siempre es bueno, acá dejo guardadas las equivalencias para que puedas reconocerlas, las equivalencias comunes de energía, ahí las que hablábamos de kilopascal por litro igual a pascal por metro cúbico, la atmósfera por litro llevada a joules, los kilowatt hora en
función de energía, y las de potencia, que pueden llegar a ser de utilidad. Esto es simplemente tenerlo anotado para algún momento que te pueda llegar a ser de utilidad para plantear situaciones prácticas. Muy bien. El resumen de estos 3 videos está acá para que vos lo veas, las 3 partes, cómo están todos los temas del primer principio de la termodinámica, y simplemente los agradecimientos para todos aquellos científicos que gracias a ellos podemos tener este curso. Bueno, le agradecemos mucho y nos vemos pronto en alguno de los videos o de los foros. Hasta luego.